El sonido seco de una escoba contra el mármol resonaba en la soledad del vestíbulo. Eran las 10 de la noche, y el teatro, luz de otoño, olía a madera vieja, a polvo acumulado y a ese perfume barato con el que intentaban cubrir la humedad de las paredes. Ramiro, el director, cruzaba el pasillo con paso rápido y mirada impaciente. Vestía un abrigo negro impecable y llevaba en la mano derecha un vaso de café humeante, mientras en la izquierda sostenía un fajo de papeles con las correcciones de la obra que estrenaría en 3 días. Al pasar junto a una mujer arrodillada que limpiaba las esquinas, no se detuvo. «Tenga cuidado», dijo, sin mirarla, cuando una gota de agua del trapeador salpicó su zapato lustrado. Y después, con tono burlón: «Aunque supongo que limpiar bien no es tan difícil, para quien sabe hacerlo». Clara, la mujer del trapeador, levantó la vista un segundo. Su cabello estaba recogido en un moño improvisado, su rostro mostraba el cansancio de más de 12 horas de trabajo, y sus manos rojas por el agua fría parecían más viejas de lo que realmente era. No contestó. Aprendió que en ese lugar las respuestas podían costar el empleo. Pero Ramiro no se quedó ahí. Dio 2 pasos hacia ella, agachándose un poco para asegurarse de que lo escuchara. «¿Sabe? El problema de este teatro no es la acústica, es que hasta la limpieza es mediocre». La palabra mediocre rebotó en las paredes y pareció quedarse flotando entre los dos. Clara bajó la mirada y apretó más el mango del trapeador, conteniendo algo que ardía en su pecho. Un joven actor que pasaba por el pasillo se quedó inmóvil unos segundos, como si quisiera intervenir, pero la presencia de Ramiro lo ancló al suelo. Al final, el muchacho siguió su camino con el libreto bajo el brazo, evitando mirar a Clara. «Vamos, termine rápido. Mañana vienen los periodistas y no quiero que huela a pobreza». Clara respiró hondo. Nadie lo notó, pero en ese instante su mirada dejó de ser sumisa. Muy dentro de ella, una imagen empezó a tomar forma. Un patio de escuela, un niño pequeño con las rodillas raspadas y una voz infantil que le pedía ayuda para atarse los zapatos. Ramiro ya estaba de espaldas, cruzando hacia el escenario, cuando ella dejó el trapeador contra la pared y lo observó irse por su arrogancia, sino porque acababa de reconocer algo en su manera de caminar. Algo que le resultaba demasiado familiar. Un eco de aquel niño. Pero, si era él, entonces guardaba un secreto que podía cambiarlo todo. Y Clara no pensaba callar esta vez. Esa noche, Clara no se fue a casa al terminar su turno. Caminó lentamente por el teatro vacío, como si cada rincón escondiera un trozo de memoria. Pasó la mano por las butacas rojas, por el marco dorado del escenario, por las cortinas pesadas que colgaban como guardianas de 1000 secretos. Recordó algo que llevaba años enterrado. Cuando tenía apenas 22 años, antes de limpiar pisos, había sido maestra voluntaria en una pequeña escuela de barrio. Ahí conoció a un niño retraído, que rara vez sonreía y siempre llegaba con los mismos zapatos rotos. Se llamaba Ramiro. Ese niño pasaba los recreos sentado en un rincón, dibujando en un cuaderno que nadie quería mirar. Clara había sido la única que se sentaba a su lado, preguntándole qué dibujaba. Él nunca decía mucho, pero cuando hablaba, lo hacía de historias y personajes que inventaba para no pensar en lo que ocurría en su casa. Un día, después de una lluvia torrencial, Ramiro llegó empapado, con los pies cubiertos de lodo. Clara lo llevó al aula, le dio un par de calcetas secas que había guardado para emergencias, y en silencio se agachó para atarle los cordones. Él la miró como si no entendiera por qué alguien haría algo así por él. Ahora, décadas después, ese mismo niño se había convertido en un hombre que no reconocía la voz que lo había alentado cuando nadie más lo hacía. Un hombre que miraba a las personas por encima del hombro, sin saber que una de ellas había sido su refugio en la infancia. Clara se detuvo frente a la puerta del camerino principal. Dentro, escuchaba a Ramiro ensayar líneas de la obra. No eran las del personaje, eran frases cargadas de soberbia, improvisadas, como si en lugar de interpretar a un director arrogante, él estuviera simplemente siendo él mismo. Apretó los labios. Sabía que no podía simplemente revelarle quién era. No,
Tenía que esperar el momento preciso, uno que no pudiera borrar, uno que quedara grabado frente a todos. Mientras bajaba por las escaleras del sótano, escuchó voces cerca del almacén de utilería. Eran 2 técnicos del teatro, hablando en susurros. «Te lo digo, Clara, ese hombre no es lo que parece», murmuró uno. «¿A qué te refieres?», preguntó ella, fingiendo desinterés. «A que no siempre fue director, ni siquiera terminó la escuela. Hay algo en su pasado que, si se supiera, lo hundiría». Clara sintió un escalofrío, no solo porque ella conocía parte de ese pasado, sino porque ahora había alguien más que sabía y podía usarlo. El técnico la miró fijo. «Pero cuidado, si él se entera que hablamos, puede despedirnos». Clara sonrió apenas. No pensaba despedir a nadie. Ella pensaba hacer algo mucho más fuerte, obligarlo a recordar, delante de todos. Y el estreno, en 3 días, sería la oportunidad perfecta. El día previo al estreno, el teatro hervía de actividad. Luces encendiéndose y apagándose, escenógrafos corriendo con piezas de utilería, vestuaristas ajustando trajes con alfileres entre los dientes. Todo el mundo parecía invisible para Ramiro, excepto cuando algo no estaba a su gusto. Clara, mientras fregaba el piso del pasillo lateral, lo escuchaba gritar desde el escenario. «Esto no es lo que pedí. Si van a traerme incompetentes, que al menos me avisen antes». Una de las actrices, con los ojos vidriosos, salió del escenario casi corriendo. Clara la detuvo con suavidad. «¿Qué pasó?» «Dice que no sirvo, que mi voz es hueca», susurró, conteniendo las lágrimas. «Y todo porque hoy no pude ensayar a la hora que él quería». Clara la dejó pasar, pero dentro de ella algo ardía. No era la primera vez que veía a Ramiro destrozar la confianza de alguien. Pero había algo más, un detalle que comenzó a encajar como una pieza olvidada de un rompecabezas. Esa tarde, mientras limpiaba el camerino principal, encontró sobre la mesa un libreto. Entre sus páginas, doblada y amarillenta, había una hoja de cuaderno escolar, idénticas a las que usaban en aquella escuela donde ella enseñaba. En el centro, un dibujo torpe pero detallado. Un escenario, un hombre con un micrófono y una mujer con el cabello recogido, sonriendo. En la esquina, escrito con letra infantil, «Para la maestra que me enseñó a no tener miedo». Clara se quedó inmóvil. No podía ser coincidencia. Ramiro había guardado ese dibujo todos esos años. Pero si aún lo conservaba, ¿por qué actuaba como si no la reconociera? Decidió averiguarlo esa misma noche. Esperó a que todos se marcharan y buscó en la bodega de utilería. Ahí encontró una caja etiquetada con el nombre R. Vega, personal. Entre viejos guiones y fotos había recortes de periódico. Uno de ellos hablaba de un incendio en la vieja escuela del barrio, el mismo lugar donde ella había enseñado. En el artículo se mencionaba que un joven había perdido a su familia y había sido enviado a vivir con un tío en otra ciudad. Clara recordó. Ramiro desapareció de un día para otro, sin despedirse. Nunca supo por qué. Ahora lo entendía. Y entendía también por qué había aprendido a endurecerse. En su mente, la vulnerabilidad era igual a peligro. Pero lo que él no sabía era que no estaba solo. No lo había estado entonces, y no lo estaba ahora. Mientras guardaba todo, escuchó pasos acercándose. Una voz grave y burlona resonó. «Curiosa, ¿eh? No sabía que el personal de limpieza tuviera tanto interés en mi vida». Clara levantó la mirada. Ramiro estaba en la puerta, los brazos cruzados. Sus ojos no eran de furia. Eran de alguien que teme que descubran demasiado.
No es tu vida lo que me interesa. Es la verdad que has enterrado bajo todo este teatro. Él frunció el ceño, pero no respondió. Se limitó a dar un paso atrás, como si evaluara si ella era una amenaza. Clara lo dejó ir, porque sabía que el verdadero golpe no sería en privado. Sería cuando todos estuvieran mirando. Y faltaban menos de 24 horas para el estreno. La mañana del estreno, el teatro parecía respirar más rápido. Los técnicos revisaban una y otra vez los focos, los tramoyistas ajustaban poleas, los músicos afinaban instrumentos detrás de un telón pesado que parecía contener no solo la escenografía, sino también una marea de nervios. Clara llegó más temprano que nunca. Su carrito de limpieza avanzaba por los pasillos, pero sus ojos estaban en otra parte. Sabía que ese día, más que limpiar, iba a preparar el escenario para algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Desde lejos, escuchó la voz de Ramiro. «Ensayo general en 10 minutos. Quiero a todos aquí. Y que esta vez salga perfecto, ¿me entienden? ¡Perfecto!». Clara lo observó de reojo. Caminaba con la seguridad de quien se siente intocable, dando órdenes sin mirar a nadie a los ojos, como si todos fueran piezas reemplazables de una maquinaria diseñada por él. Pero esa fachada empezó a resquebrajarse en el ensayo. Una de las actrices principales olvidó una línea. Ramiro la interrumpió con un grito que rebotó en cada rincón del teatro. «¡Inaceptable! ¿Quieres que ponga a alguien que sí sepa su papel?». El silencio fue absoluto. La actriz tragó saliva, y Clara, que estaba al fondo recogiendo una botella de agua, dio un paso al frente. «Todos nos equivocamos, Ramiro, incluso tú». El murmullo se propagó como un incendio. Ramiro giró hacia ella con una mezcla de incredulidad y rabia. «Aquí, la que limpia, limpia, no da discursos». Clara sostuvo su mirada. «Aquí, la que enseña, enseña, incluso cuando el alumno olvida quién le mostró el camino». Un escalofrío recorrió el lugar. Algunos técnicos intercambiaron miradas, otros se quedaron inmóviles como si hubieran presenciado algo prohibido. Ramiro no dijo nada, pero sus manos se cerraron en puños. El ensayo continuó, pero la tensión se quedó flotando como polvo en un rayo de luz. Clara aprovechó para acercarse a un rincón del escenario, donde años atrás había dejado grabadas con una navaja unas iniciales, CG y RB. Nadie más sabía que estaban allí. Durante una pausa, Ramiro se le acercó sin que nadie lo notara. Su voz fue un susurro afilado. «No tienes idea de lo que estás haciendo». «Sí la tengo», respondió ella, sin apartar la mirada del telón. «Y tú también». Él se retiró, pero no sin antes mirarla como se mira a alguien que tiene una llave que no debería existir. Faltaban apenas unas horas para que el público llenara esas butacas, y Clara sabía que esa noche las luces del teatro no serían lo único que iluminaría la verdad. La noche del estreno, el teatro estaba lleno hasta el último asiento. El murmullo del público era una mezcla de perfumes caros, risas contenidas y el crujir de programas doblados entre manos ansiosas. Afuera los reflectores barrían el cielo, anunciando que algo importante estaba a punto de suceder. Clara estaba detrás del escenario, aparentemente ocupada en pasar un trapo por una mesa de utilería, pero cada músculo de su cuerpo estaba en alerta. Había esperado este momento no para humillar a nadie, sino para devolver la verdad a donde pertenecía. Ramiro, impecable con su traje negro, se movía de un lado a otro ajustando detalles. Saludaba de lejos a periodistas, a patrocinadores, a gente que le estrechaba la mano como si fuera un artista venerado. Nadie imaginaba que su pedestal tenía grietas invisibles. El telón se abrió. La obra comenzó con la precisión que él tanto exigía. Luces puntuales, diálogos afilados, transiciones exactas. Cada escena parecía brillar, hasta que llegó la secuencia central, esa que él había ensayado hasta el cansancio. En ese momento, Clara se colocó junto a la consola de sonido, donde un joven técnico la miró confundido. «¿Qué haces aquí?»,
susurró él. «Solo presiona este botón cuando yo te lo diga», respondió con una calma que no correspondía a la tensión de la noche. La escena en el escenario se desarrollaba. El protagonista, interpretado por el propio Ramiro, daba un monólogo apasionado sobre la gratitud y el aprendizaje. El público escuchaba en silencio, hasta que Clara hizo una seña. El técnico, sin entender del todo, pulsó el botón. Y entonces, en lugar de la música de fondo programada, comenzó a escucharse un archivo de audio. Una voz infantil, temblorosa, leía un fragmento de un texto escolar. «Gracias, maestro Ramiro, por enseñarme que nunca debo rendirme. Espero algún día poder ser tan paciente y generoso como usted». El público giró la cabeza buscando el origen de aquella voz. Ramiro quedó congelado con el texto de la obra atrapado en su garganta. Clara avanzó unos pasos hacia la luz, deteniendo el espectáculo. Esa voz es de hace muchos años. Era la de un niño que creía en alguien que lo miraba como su ejemplo. Ese niño se convirtió en el hombre que hoy todos admiran. ¿Y yo? Yo fui su maestra. Un murmullo se elevó desde las butacas, como una ola que recorre la orilla. Las cámaras de los teléfonos comenzaron a grabar, inmortalizando cada segundo. Ramiro intentó recuperar el control. «No es el momento, Clara». «Claro que lo es», dijo ella firme, «porque un escenario es para decir la verdad, y tú has olvidado quién te ayudó a llegar aquí». Los aplausos comenzaron tímidos, como si el público no supiera de qué lado ponerse. Pero crecieron, se expandieron, y pronto la sala entera ovacionaba a Clara mientras Ramiro, sin guión, sin control, solo podía mirar a la mujer que acababa de devolverle su historia, frente a todos. Ramiro respiró hondo intentando recomponer su imagen. El sudor le perlaba la frente, pero en su sonrisa había algo forzado, casi roto. El teatro entero esperaba su reacción. No había música, no había utilería que pudiera salvarlo, solo un silencio expectante que pesaba como una losa. Clara no retrocedió. Caminó hasta quedar frente a él, no como quien interrumpe una obra, sino como quien cierra un capítulo pendiente. «Yo no vine a humillarte, Ramiro. Vine a recordarte que las manos que te alimentan, que te apoyan, que te enseñan, merecen respeto. No importa si están cubiertas de harina o de polvo de escenario». En ese momento, el público entendió. La gente comenzó a levantarse, aplaudiendo de pie. No era un aplauso para la obra, era para la verdad. Para una mujer que años atrás había cocinado, cuidado y creído en un joven desconocido, y que ahora, bajo los mismos reflectores que lo consagraban, reclamaba dignidad para todos los que él había olvidado. Ramiro tragó saliva. Se acercó un paso más, con la mirada clavada en ella. «Yo te debo más de lo que nunca dije». La voz se le quebró. El personaje arrogante que mantenía en escena se disolvió frente a miles de ojos. Bajó la vista como si por primera vez en mucho tiempo se viera a sí mismo sin adornos. Clara, sin rencor pero con firmeza, colocó en sus manos un delantal blanco, el mismo que él había visto cientos de veces colgado en la cocina del pequeño teatro comunitario donde empezó. «Guárdalo», susurró, «para que recuerdes que todos empezamos sirviendo algo, y que el éxito no significa dejar de hacerlo». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos lloraban en silencio, otros grababan, conscientes de que ese instante se volvería viral, no por el escándalo, sino por la lección. Ramiro, con el delantal en las manos, dejó el micrófono, se quitó la chaqueta y se lo puso. Luego miró a Clara. «¿Me dejas servirte yo esta vez?» Ella sonrió apenas y asintió. Las luces bajaron, el telón cayó lentamente, y en la penumbra, dos figuras quedaron unidas por un acto sencillo pero lleno de significado. El reconocimiento que llega tarde, pero llega. Esa noche, las redes se inundaron de videos del momento. El titular que más se compartió decía: «La ovación no fue para el actor,
fue para la mujer que le recordó quién lo hizo grande. Y así, Clara no solo cambió el rumbo de una función, cambió la historia entera de un hombre y de todos los que estaban mirando. Fin.